Ok, buenas noches a todos. La verdad no me acuerdo en qué sesión de DPI vamos, pero vamos, y eso es lo bueno. Entonces, hoy primero que nada quería terminar un poquito lo que estábamos hablando sobre manejo de emociones y sentimientos, ¿verdad? Que fuera lo último que estábamos viendo el último día. A estas alturas yo esperaría que ya supieran la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿verdad? Que quedamos en que emoción es más fuerte, pero tiene una duración menor. Y un sentimiento ya es algo más a largo plazo, ¿verdad? Entonces, así como que es un estado de ánimo normal que nos puede llegar a caracterizar, ¿verdad? También vimos el último día que lo que hay que tener cuidado de verdad y ahí sí que bien en serio hay que tener cuidado con las emociones porque vimos que las emociones no son buenas ni malas, sino que cuando alguna emoción, incluyendo la alegría, o alguna emoción, así como la ira, se ponen desenfrenadas, ¿verdad? O incluso creo que platicamos un poquito sobre que una emoción como el amor, si no se controla, lo mete a uno en cada rollo, que ja. Entonces, si después uno dice, qué bruto, ¿cómo hizo estas cosas, verdad? Pero es porque esas emociones desenfrenadas, ¿verdad? Yo creo que también, por ejemplo, en eso del amor, ¿verdad? A veces, si es desenfrenado, eh, yo he conocido, lamentablemente, a señoritas que se van a vivir con un marero y tienen 18 años y ya van como por el tercer, cuarto hijo y algo así como uno dice, wow, o sea, ¿qué futuro les mira? Ninguno, ¿verdad? Así uno desde afuera, pero es una emoción descontrolada y después se van metiendo en rollos y rollos y rollos que ahí usualmente no terminan bien, ¿verdad? Sí se puede uno levantar desde cualquier lado, pero sí, esas sí, no sin cicatrices, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, para reforzar un poquito cómo manejamos las emociones, eh, en el manual, ¿verdad? Y en el curso está esta estrategia de cambiar los pensamientos para cambiar los sentimientos. Ah, sí. Tiene mucha relación, ¿verdad? Cuando pensamos en algo, nuestros sentimientos pueden cambiar, ¿verdad? Entonces, por darles un ejemplo, digamos, al utilizar estos 5 pasitos, digamos que si yo hablara de que, digamos, a un mi compañero le dieron un ascenso y le van a pagar el doble, y etcétera, ¿verdad? Entonces mi primera reacción sería, ok, eso me hace enojar, ¿verdad? Porque quizás mi compañero tenía 15 días de trabajar en Intecap, yo ya llevo más de 10 años y entonces así como que no es justo y ahora se está dejando la vida en el Intecap, etcétera. Entonces uno diría algo así como que me siento enojado y molesto, que aquí no valoran mis talentos. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? No van a pensar, así. Entonces, digamos, pareciera que mi primera reacción es estar enojado, ¿verdad? Entonces, yo vengo y analizo, digamos, cómo me siento, cómo esa situación me está molestando, ¿verdad? Se nota que me está molestando, entonces yo solito vengo y empiezo a meditar al respecto y digo, bueno, esta situación, ¿cómo me hace sentir, verdad? Entonces yo incluso me miento a mí mismo y digo, me hace sentir enojado. E incluso le puedo decir, bueno, y en una escala de 1 a 100, ¿cómo me siento, verdad? Digamos, en el primer instante quizás podría haber dicho 100, pero después cuando ya pasó un poquito de tiempo, ya va bajando mi nivel de intensidad de esa emoción, ¿verdad? Y si yo como instructor de DPI no me puedo dejar llevar por las emociones, entonces tengo que irle bajando graditos a ese sentimiento, a esa emoción bien fuerte, ¿verdad? Entonces, pero aquí viene el paso que tal vez es el más importante, ¿verdad? Porque digamos, acá donde digo volver a pensar, volver a analizar la situación para revaluar el sentimiento, digamos, aquí, digamos, si yo soy ya más sincero, digamos, no estoy enojado porque a otro le dieron el ascenso, sino que la verdad, dijo el otro, la neta, y lo que usualmente uno no le va a confesar a la gente, es que uno se siente envidioso, ¿verdad? Entonces ya cuando uno dice, no, la verdad es que yo me siento envidioso, uno mismo ya reconoce esa envidia como algo que no es correcto, ¿verdad? O sea, porque igual ahí uno tiene que hacer su trabajo, esperar lo mejor y
si lo ascienden o no, pues ya no depende 100% de uno, ¿verdad? Pero entonces, ya al notar que mi sentimiento es de envidia, entonces yo ya digo, no, entonces ya empiezo a cambiar mi pensamiento, ¿verdad? Entonces ya no quiero matar al que ascendieron para quedarme con su puesto, sino que ya digo yo, bueno, no es correcto estar envidioso, lo mejor es, si tanto me molestó que alguien más le dieran el ascenso, pues entonces yo voy a ver cómo me capacito más, me gradúo de la universidad o busco alguna competencia que me haga hacer, a tener más posibilidades de buscar un mejor trabajo, ¿verdad? O un mejor puesto, o incluso empezar a preparar mi currículum y buscar trabajo en otro lado, ¿verdad? Pero no renuncio y les tiro su trabajo en la cara y después me quedo sin ingresos y después en ningún lado me quieren contratar porque en el último lado donde trabajé hice un berrinche y me salí. Entonces, obviamente, eso es lo que queremos buscar, ¿verdad? Entonces, y usualmente, como les digo, y de verdad que es muy importante esto del manejo emocional, eh, casi siempre le dan los ascensos al que tiene un buen manejo de inteligencia emocional, ¿verdad? Porque pónganle, si en la empresa ustedes son las personas que siempre solucionan problemas, entonces probablemente ustedes sean alguien y que la gente los siga, ¿verdad? Son líderes, entonces van a procurar tenerlos como aliados y ascenderlos, ¿verdad? Pero si son unas personas que solo andan sembrando la discordia, no se llevan bien con nadie y solo generando conflictos o chismes, entonces obviamente uno dirá, ¿por qué a este no le dieron el ascenso? E incluso cuando le dan el ascenso dicen, ay, nanita, ¿qué hice? ¿Qué error? Y se vuelve un caos ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante ir aprendiendo a hacer este análisis de las emociones y cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Ser más sinceros con nosotros mismos. Incluso a los varones nos cuesta mucho reconocer qué sentimientos tenemos, entonces les recomiendo que empiecen a practicar con cosas más sencillas, porque mientras más práctica uno tiene, ya uno reencausa esos sentimientos. Y creo que también se los decía el último día, lo más importante, digamos, cuando algo de verdad los moleste así, pero querían, yo a veces le digo a las personas, ojalá te molestara un poquito más, es que a veces están molestos, pero digo, no estás lo suficientemente molesto para cambiar de actitud, ¿verdad? Porque se tiene que agarrar, digamos, esa intensidad de las emociones la tenemos que encarrilar hacia algo positivo, ¿verdad? Entonces es ahí donde uno debe de cambiar sus acciones y eso es donde se mira la diferencia de que, wow, aquel, o sea, hay cosas que le molestan como a todos en todos lados, pero igual todo hace que trabaje para bien, ¿verdad? O sea, todo lo agarra como motivación. Creo que hay personas que dicen que algo así que cuando uno está haciendo las cosas bien, siempre hay gente que los critica, ¿no? Entonces, cuando los critiquen, alguien decía por ahí, es como que te están echando porras, o sea, que tú lo tienes que interpretar como que te están haciendo porras. Si nadie te critica es que no estás haciendo nada bien, ¿verdad? Entonces, así como que, wow, es una forma de encarrilar, ¿verdad? De esos pensamientos. Entonces, ahí sería sobre el manejo de los sentimientos y emociones. Ahora la pregunta del millón. Así, ¿qué pasa cuando un sentimiento se sobrepasa de una vez en intensidad, verdad? Entonces, ahí es donde quiero entrar al otro tema que quería tocar el día de hoy. Y a ver si me acuerdo en qué pestañita lo dejé. Así, ahí vamos a ver si voy a correr un video así que lo miren así a manera de introducción al tema que vamos a ver. Espero que se escuche bien ahí con ustedes. Su esposa está de acuerdo en que se lo diga. No es necesario, no puedo leer a Marx como un libro. Son buenas noticias, ¿verdad? No, señor Simpson. No. Si de hecho consumió el veneno del pez globo y por lo que me dijo el chef es muy probable, tiene 24 horas de vida. ¡24 horas! Bueno, 22. Lamento haberlo hecho esperar tanto. ¡Oh, March! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Bueno, si le sirve de consuelo, no sentirá ningún dolor sino hasta mañana por la noche cuando su corazón explote de repente. Un poco de ansiedad es normal. Tal vez puede pasar por 5 etapas. La primera es negar
negar. No, porque no me estoy muriendo. La segunda es la ira. ¡Ya verá usted, doctor! ¡Ay! Después de eso viene el temor. Pues que sigue. Súplicas. Doctor, sáqueme de esto. Le pagaré muy Y bien. finalmente, aceptación. Todos debemos morir algún día. Su progreso me sorprende. Ahora los dejaré solos. Tal vez este... Ok, entonces el tema que quiero ver hoy es las 5 etapas del duelo, ¿verdad? Aquí le pusieron como 5 etapas de la vida, no sé si se dieron cuenta qué rápido iba pasando Homero Simpson de todas las etapas, ¿verdad? Uno se lleva un poquito más de tiempo. Ok, entonces, para empezar, ¿qué es un duelo? Yo usualmente digo etapas del trauma también, podría ser un trauma, una tragedia, un shock, cualquier cosa que pasa así imprevistamente y que nos baja todos los planes, ¿verdad? Por poner un ejemplo de un duelo un poco más sencillo, por ejemplo, digamos que ustedes estuvieron ahorrando para comprar un su celular y compraron un su celular bien bonito, o quizás no ahorraron y lo sacaron a 12 pagos y apenas van a hacer el primer pago, sí. Y de repente les pasa lo que me pasó a mí, que en el semáforo los encañonaron y entonces ustedes iban hablando y le dijeron a la otra persona, voy a cortar la llamada y por cierto voy a cambiar de número, nos vemos, adiós, chao. Y les quitaron el celular, entonces, quiera que no, es algo así como que abrupto, que pasa de repente y que nos provoca un estado de shock, ¿verdad? Y digo shock porque es ahí donde las emociones de una vez se sobrepasan, ¿verdad? Ya no es que sean muy intensas, sino que de una vez como que se salen de control, ¿verdad? No, de una vez uno ya no sabe ni cómo reaccionar. Entonces, para ese tipo de circunstancias que en la vida todos vamos a tener, hemos tenido y quizás ahorita estamos pasando por lo menos una. Que por ejemplo el trauma, digamos esto de la cuarentena y todo, es un trauma que estamos pasando todos en este momento, ¿verdad? Entonces, ahí quizás es donde más nos identificamos porque ahí vamos a ver en qué etapa estamos de este trauma que nos causó a nosotros eh, la pandemia, ¿verdad? Entonces, solo para que vean, así, tratando de vender el tema, ¿verdad? Entonces, veamos si puedo darle a avanzar acá. Así. Ok, entonces, estas 5 etapas fueron diseñadas por una psiquiatra, Elizabeth Kluger. Así. Es importante estudiarlo un poquito más a fondo, aunque a veces yo siento que aquí solo alboroto el hormiguero, pero digamos que lo importante de saber es de que siempre en la vida vamos a tener que pasar por estas 5 etapas y que la buena noticia es de que podemos superar cualquier duelo. O sea, en teoría, diría yo, todos los humanos debemos superar cualquier trauma o duelo que se nos presente en la vida. Suena un poco cruel, pero en realidad sí tenemos esa capacidad, ¿verdad? Entonces es bueno que nosotros antes de entrar a algún duelo sepamos de que sí hay esperanza, sí hay respuesta y sí no, nos podemos sobreponer, ¿verdad? Aunque en debido momento uno podría decir, así como a mí me ha tocado que, por ejemplo, cuando alguien rompe una relación de novios, ¿verdad? A veces una señorita, ¿qué les digo? 15 años. Y dicen, era el amor de mi vida, no puedo vivir sin él. Y así como que, ay Dios, Asia, está muy... o de 12 años, ¿verdad? Una cosa así que uno dice, no, hombre, espérate si no has aprendido nada. Entonces, eh, ese tipo de traumas, uno, cuando ya uno ha pasado por varios traumas, uno dice, no, hombre, sí vas a salir adelante, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no duela, pero sí, sí hay esperanza, sí se puede salir, ¿verdad? Ok, se identificaron del video, así. La primera etapa es negación. Para seguir con, dice que es un rechazo consciente o inconsciente de los hechos o de la realidad de la situación, ¿verdad? Y Homero decía, no es cierto porque no me estoy muriendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso que les decía del celular, por ejemplo, va, uno dice, no, no puede ser, no, no, ¿cómo me lo van a robar? No, no, no lo creo, ¿por qué? No. Entonces, o digamos, creo que también con esto de la pandemia, algunos estaban así como que, no, aquí a Guatemala no va a llegar, no, son mentiras.
esas son invenciones, son cosas, empiezan a meter negación ahí, ¿verdad? Pero es mm, para no aceptar la realidad. Digamos que ahí digamos en el caso de una defunción, por ejemplo, es como decir, no, no es cierto, no lo creo. Entonces, eh, es importante pasar por esta etapa porque es como la primera reacción que nos empieza a cuidar el corazón, ¿sí? Entonces, aunque parezca una cosa ilógica, ¿verdad? Porque uno dice, no, sí, me robaron el celular, pues, o sea, es obvio. Entonces, pero reaccionar así con esas frases de, no, no puede ser, no, no, no lo creo. Entonces, eso es lo que hace que mi corazón empiece a buscar cuidarse o a buscar restaurarse, ¿verdad? Del susto, la impresión, la emoción que lleva. Entonces, no se puede uno saltar estas fases porque si uno se las salta después tiene que regresar a ellas. Ahí lo vamos a ver. Ira, dice, esa es la fase 2. Usualmente, digamos, siguiendo el ejemplo del celular, digamos, ahí, después de que me asaltan, uno dice, ladrón, hijo de... Ah, sí, hay que censurar eso. Entonces, o empieza a proferir maldiciones y quiere uno matar al que lo asaltó o cosas por el estilo, ¿verdad? O quiere vengar con alguien más o todo. Entonces, en esta fase del duelo, digamos, aquí dos cosas. Una, yo les recomiendo que no tomen decisiones, ¿verdad? Obviamente, porque si están llevados por la ira, yo les puedo garantizar, firmar y lo que quieran que cualquier decisión que toman guiados por la ira, después uno se arrepiente y uno dice, ay Dios, sobreactué, fue demasiado y después hay que pedir perdón o después uno tiene que pagar los, ¿qué? 30, 50 años de cárcel por matar a alguien y uno dice, no, no era para tanto, ay Dios. Entonces, eh, con la ira pero digamos es importante que pasen por esta fase porque necesitan ese desahogo, ¿verdad? Yo usualmente digo cuando se trata de un trauma o de un duelo, yo lo que hago es que les recomiendo que vayan a un lugar apartado y griten, maldigan y todo, pero que nadie los escuche, ¿verdad? Porque sacar todo eso de adentro es bueno, ¿sí? También la segunda cosa era, y no me dejarán ustedes mentir, les puedo preguntar si han conocido a una persona que se mantiene en la ira. Así. O sea que ustedes dicen, puchis, este cuate con cualquier cosa explota o solo buscando cómo pelear anda, ¿verdad? Entonces, ustedes ya van a tener la capacidad de ser un poquito más observadores y van a decir, es probable que esta persona haya tenido un trauma y se quedó estancado en la fase 2. Entonces, es ahí el riesgo, ¿verdad? De que uno en vez de pasar por esto, creo que también hay algunos que dicen que padecen de ira reprimida, ¿verdad? Unos tratan de reprimir esa ira y entonces el pobre corazón y los sentimientos y wow, se vuelve un remolino interno ahí que se vuelve complicado, ¿verdad? Entonces, eh, ustedes sabrán si han conocido a alguno así, espero que ninguno de ustedes sea similar, ¿va? Eh, ok, Joel, no tengas pena. Eh, entonces, eh, es necesario pasar por esa etapa, pero no quedarse ahí. Dice, métodos para regular una carta, escribir una carta, eso es bueno. Así, digamos, si es por un duelo familiar, ¿verdad? Establecer un diálogo imaginario, compartir los sentimientos, hablar, buscar el apoyo de los amigos o la familia, ¿verdad? Pero, o realizar ejercicios para sacarse un poco el estrés. Tercera fase, negociación. Algunos piensan que cuando llegan a esta fase ya superaron el trauma, pero les cuento, ahí es donde van a la mitad del camino, ¿verdad? Es donde, por ejemplo, en el caso del celular, que es el que estoy usando, digamos, yo digo, bueno, o sea, me pudo ir peor, ¿verdad? Me pudieron meter un balazo y llevarse el celular de todos modos. O como un cuate que conozco que se le puso al brinco al asaltante y que si el asaltante iba acompañado y después entre tres le dieron una camorra a todo dar, entonces creo que hasta una costilla por ahí le quebraron. Y yo digo, no, entonces uno empieza así a negociar, en pensar qué fue lo peor que pudo haber pasado. Así. Entonces, esta digamos que es la mitad del camino y es donde el corazón está buscando cómo sanarse, ¿verdad? Entonces,
eh, cuando ustedes noten que están negociando, así, nos dicen, wow, eso ya voy por buen camino, ¿verdad? Como les digo, tienen que disfrutar cada fase así, en plenitud para que el trauma vaya siendo pasado y superado, ¿verdad? Después de esto viene una fase que es también bastante interesante, ¿verdad? Creo que en el curso vimos cómo manejar la tristeza y cómo manejar la ira. Entonces, cuando la ira se descontrola, lleva a cometer un montón de atrocidades, pero cuando la tristeza se descontrola, nos lleva también a la depresión, ¿verdad? Y una depresión descontrolada es lo que hace que muchas personas, tal vez hasta bien jóvenes, como les digo el caso así que les decía de esa niña de 12 años sufriendo por el amor de su vida y de verdad que tenía toda la vida por delante, ¿verdad? O sea, si ya te digo yo, pues, tenía 40 años de matrimonio, pues tal vez sí, está bueno que le dé depresión, ¿verdad? Pero a esa edad no, no debería de agarrarle tan fuerte, pero la verdad es que como las emociones son bien intensas, entonces eso es lo que hay que aprender a manejar, ¿verdad? Digamos, el lado positivo de cuando ustedes lleguen a esa fase de depresión es que ya les queda solo un paso para salir del duelo. Entonces, para decirlo de una manera, sí tienen permiso a, digamos, ¿verdad? Como que fueran a pedir permiso, pero no, digamos, uno sí puede sentirse triste. De hecho, yo les digo, lloren, desahóguense, pero no se queden ahí, ¿verdad? Entonces, es como el caso de alguien que, digamos que se le murió un pariente y ya tiene tal vez unos 40 años de estar yendo todos los domingos a la tumba a echar flores. Entonces, no digo que no cuiden a los ancestros, pero tampoco es para que se flagelen, ¿verdad? Por ahí eh, creo que cuando se trata de duelos así con familiares, creo que lo que más nos condena, digamos, es la culpa, ¿sí? O sea que uno no es que se sienta tan triste, sino es que uno más que todo se siente culpable. Entonces mi consejo aquí es, con los que están vivos, hagan su mejor esfuerzo siempre, ¿verdad? Ahí les cuento así a manera personal, por ejemplo, a mí se me murió un sobrino, ¿sí? Y yo pasé por estas etapas del duelo y miren que y mi sobrino tenía 6 años y en la parte de ira yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, pues, que me vaya yo, que ya por lo menos hice un par de atrocidades, no que alguien de 6 años ya así como que no, ¿verdad? Pues digamos aquí en la parte de depresión también lloré un montón, pero cuando ya fuimos pasando la parte de la depresión, entonces me di cuenta que tenía 8 sobrinos más, entonces a partir de ese momento yo siempre que puedo hacer algo por mis sobrinos lo hago, no puedo compartir con ellos tan seguido, pero siempre que puedo hacer algo por ellos lo hago y no lo pienso porque antes yo decía o lo hago por todos o no lo hago por ninguno, pero como no me alcanzaba la plata, entonces tuve que cambiar de decisión, es cuando pueda hacer algo por alguno lo voy a hacer. Entonces ahí la vida me ha dado buenas oportunidades para que ayudar a mis sobrinos en diferentes problemas que han tenido, ¿verdad? Y entonces, como les digo, sí se vale estar triste, sí se vale sentirse deprimido en un momento, pero no quedarse ahí, ¿verdad? Hay que decir, no, o sea, hay que llorar, sufrirlo bien y salir de acá. Después de esta fase ya viene la fase, digamos, ya la más positiva o la más bonita, que es donde uno ya empieza a tener aceptación, ¿verdad? Entonces, ¿qué les digo? Tuve una mi amiga que se murió su papá, y también estaba súper triste por eso, ¿verdad? Y tenía razón. Pero encontró un correo porque ella estaba cerrando las redes de su papá y ella tenía acceso, ¿verdad? Entonces de repente encontró un correo de su papá donde le contaba a un amigo de cómo se sentía orgulloso de ella y todo. Entonces ahí ella tuvo un momento de que sintió paz porque ella sentía un poco de culpa porque era de temperamento melancólico, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para ella nunca había sido perfecta, ¿verdad? Pero su papá estaba orgulloso de ella. Entonces, eso le dio aceptación, le dio paz y entonces ya uno empieza a readecuarse o acostumbrarse a la nueva realidad, ¿verdad? Entonces,
Esa etapa, digamos, es donde uno ya tiene un crecimiento, o lo podríamos llamar desde otro punto de vista una madurez. Ahí yo también les bromeo un poquito, ¿verdad? Que digo que yo ya me siento viejo porque cuando miro yo ya tengo mi colección de traumas ahí que he superado, pero me doy cuenta que cuando alguno de mis alumnos, por ejemplo, me cuenta alguna cosa que yo ya pasé, ya digo yo, nah, no tengas pena, ya pasé por eso, te comprendo, conozco el sentimiento y entonces yo le digo, es por acá y ya lo aconsejo bien, ¿verdad? De acuerdo a la experiencia y le digo, vas a estar bien, ¿verdad? Eso es, o sea, vas a superar el trauma. La pregunta de hoy sería, si hablamos de la pandemia, ¿en qué fase estaremos? Así, pregunto, ¿algunos de ustedes ha pasado por ira de estar en cuarentena en su casa? A ver, Eli, ¿qué opinas? ¿Que vos tenés cara de bravo? Nah, son mentiras. Es para ver Pues si no estaba hablando. Sira no, profe. ¿Todavía estás en negación? Eh, eh, desesperación tal vez, pero Sira no. Pues por ahí hay que tener cuidado porque por ahí también va a pasar uno por la depresión, ¿verdad? Me estaba recordando de un ejemplo, creo que el otro ejemplo era, digamos, que si te corta la novia, algo así, ¿verdad? Entonces yo decía, si sos hombre, tienes que decir, yo la corté. Entonces eso es negación, va. Entonces, para que veas cómo se da eso tan así, uno no lo nota, ¿verdad? El segundo paso sería la ira, que es donde estás stalkeando sus redes y así. Y por eso es que es mejor bloquearlos, así. Porque empiezan con la ira, Sí. quieren ir a su matar, peor si tienen otro novio ya, que usualmente puede pasar, entonces, ajá. Y de ahí empieza uno con aquello de negociación, uno dice, hay muchos peces en el mar, así, me voy a buscar otra mejor, así. Y, y por uno andar metiéndose en una relación antes de que haya sanidad, ¿verdad? Después le vuelve a pasar lo mismo y lo vuelven a cortar y entonces ya cae uno en depresión. Y entonces uno dice, ¿por qué siempre los escojo iguales? ¿Por qué me pasa a mí? Así. Pero entonces es ahí donde uno debe de analizar bien qué es lo que no ha sanado, qué trauma es el que trae ahí, y ya buscar la aceptación y tomar las decisiones ya más tranquilamente sin estar con emociones intensas, ¿verdad? Es solo para que vean cómo es que todas estas fases pasan, digamos, eventualmente en un grado mayor o en un grado menor, ¿verdad? Con diferentes traumas o duelos, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que lo conozcamos, es importante que sepamos que sin importar el duelo que nos toque pasar en la vida, lo tenemos que superar. Y tal vez un comentario interesante sería, ¿cuánto tiempo se tarda uno en llevar este duelo? Por experiencia les digo, a mí me ha pasado que a veces voy a la mitad de un duelo y me cae otro, y entonces digo yo así como que en un duelo ya voy saliendo y en el otro apenas voy entrando. Entonces, pero estaba buscando y dependiendo, ¿verdad? Los traumas así bastante fuertes, creo que un año, 2 años es lo que se lleva en superarlos en manera normal. Hay algunas personas que tratan de superarlos más rápido. Ahí usualmente lo que pasa es que se quieren ir de una vez a la aceptación y después ya están llegando a la aceptación y de repente se recuerdan, leen ese, se acuerdan de un mensajito de texto que les gustaba leer de su crush en el celular y se van corriendo para la ira. O sea, ya iban más adelante y se regresan a la ira. Entonces, usualmente si uno no experimentó cada una de estas fases plenamente, así, entonces uno ya quería estar llegando al final y se regresa, ¿verdad? Se regresa a la negación, se regresa a la ira para volver a pasarlas de manera correcta y entonces ya seguir con su proceso de duelo, ¿verdad? Cada persona, como les digo, lo va llevando de manera diferente. Ok, entonces creo que ese es el tema interesante. Así. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Yo sé que en este tema no les voy a pedir que me cuenten sus traumas porque Dios guarde, no nos alcanzan los 50 minutos. Así. Y así nos vamos a poner todos a subir acá, ¿no? Pero igual si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, ¿verdad?
Ahí por el, ya sea por el chat. Si no, empiezo a preguntar yo. Ah, sí. A Luis no le pregunto porque acaba de venir, entonces tampoco. Ah, sí. Ok, interpretaré su silencio como que no hay preguntas. Ah, sí. Ok, entonces voy a parar aquí la grabación para que eso chive